Hola, bienvenidos a MEP, módulo educativo en video. En esta entrega veremos la primera parte de los números racionales. Hoy analizaremos qué son los números racionales, cómo se expresan y cómo sumamos y restamos fracciones. Resolveremos ejercicios de ejemplos con los distintos métodos de resolución. Se llaman racionales porque provienen de ración, que según la Real Academia Española significa parte o porción de algo. Veamos como ejemplo los siguientes gráficos. El primero representa a una pizza y el segundo a un grupo de personas, ambos con formas y tamaños distintos. Sin embargo, a cada uno se los llama unidad, es decir, una pizza y un grupo de personas. Pero, ¿cómo podemos llamar a una parte de esa unidad? Para ello, usaremos los números racionales. Un número racional es el cociente de dos números cuyo denominador es distinto de cero. En otras palabras, es el resultado de una división cuyo divisor es distinto de cero. Se expresan con fracciones y con números decimales. Las fracciones se expresan con dos números uno arriba del otro, divididos con una línea horizontal. El número ubicado debajo de esa línea se llama denominador y representa a la cantidad de veces en la que está dividida la unidad. El número ubicado por arriba de la línea de fracción se llama numerador y nos indica las partes que tomamos de ese todo. Veamos un ejemplo con el primer gráfico. Como dijimos, este dibujo representa a una pizza que está dividida en 8 porciones iguales, por lo que la fracción que lo identifica tendrá como denominador al 8. Si elegimos una porción, en el numerador tendremos el número 1, ya que es una parte de 8. Observemos el segundo gráfico, que representa a un grupo de personas. De color azul están representados los hombres y de color rojo las mujeres. Como es un grupo compuesto por 20 personas, el denominador que tendrá en la fracción será el 20. Si queremos representar a la cantidad de hombres que integra este grupo, lo indicaremos directamente en el numerador, es decir, 15, ya que son 15 hombres de un total de 20. Esa fracción se lee 15 veinteavos. Del mismo modo, si deseamos representar la cantidad de mujeres, el denominador será 20, ya que el grupo está dividido en 20 personas, pero su numerador será 5, es decir, 5 mujeres de 20 que son en total. Ahora, si ese gráfico lo dividimos en 4 grupos, el denominador que representa ambas partes será 4. Como podemos observar, los hombres ocupan 3 de los 4 grupos, por lo que su numerador estará determinado por el 3. En el caso de las mujeres, como ocupan un grupo de los 4, su numerador será 1. Observemos las dos fracciones que representan a los hombres. En primer lugar, lo indicamos con 15 veinteavos y luego por 3 cuartos. Ambas fracciones representan la misma cantidad. Cuando cumplen esta condición, se dicen que ambas fracciones son equivalentes. En el caso de las mujeres, los 5 veinteavos y un cuarto también representarán a la misma cantidad, por lo que decimos que ambas fracciones son equivalentes. Valor de una fracción. Puesto que una fracción representa una división, para saber cuál es su valor deberíamos realizar esa división, es decir, el numerador dividido el denominador. En nuestro ejemplo, el 3 lo dividiremos por 4 y nos da como resultado 0,75.
Simplificar una fracción. Una fracción puede ser reducible o irreducible. Es irreducible cuando el numerador y el denominador no tienen un divisor en común. Es la expresión más chica con la que podemos representar una cantidad. Las fracciones reducibles son aquellas que tanto el numerador como el denominador pueden dividirse por un mismo número, es decir, tienen un divisor en común. Veamos este ejemplo. Si observamos, tanto el 4 como el 12 pueden ser divididos por el 2 y también pueden ser divididos por el 4. Elegiremos el de mayor valor, es decir, el 4. De esta manera dividimos al numerador por 4 y al denominador por el mismo número. Debemos aclarar que para que no varíe su valor, debemos dividir ambos números de la fracción por el mismo divisor. Realizamos las operaciones correspondientes y nos queda como resultado una fracción equivalente de 1/3. En forma práctica realizamos las divisiones mentalmente y anotamos en la misma fracción los números resultantes, es decir, al 4 lo dividimos por 4 y nos queda 1, y al 12 lo dividimos por 4 y nos queda como resultado el 3. Identificar la fracción de mayor valor teniendo en común el numerador o el denominador. Tomemos el ejemplo de una pizza que está dividida en 8 porciones, de las cuales elegimos una. Y mostramos otra pizza cortada también en 8 porciones, pero tomamos 3 de ellas. El primer gráfico lo identificamos con 1/8 y el segundo con 3/8. Observemos la parte pintada que elegimos de cada gráfico y será mayor el segundo de ellos que elegimos 3 porciones. Es decir, que cuando tenemos el mismo denominador, la fracción con mayor valor será aquella que tiene su numerador más alto. ¿Qué sucede cuando ambos gráficos están divididos en cantidades diferentes, pero tomamos la misma cantidad de porciones? El primer gráfico está formado por 4 partes, de las cuales tomamos 3 de ellas, lo que vale decir que tomamos 3/4 partes del mismo. El segundo gráfico está dividido en 8 porciones iguales y también tomaremos 3 de ellas, por lo que representa esa cantidad con 3/8. Si observamos la región pintada, la mayor es la del primer gráfico, es decir, la de menor denominador. Si comparamos dos fracciones distintas, pero que tienen el mismo numerador, será mayor aquella que presente el denominador más chico, debido a que en ambas tomamos la misma cantidad de porciones, pero las porciones más grandes serán aquellas en las que la unidad se ha dividido en menos cantidad de partes. Suma y resta de fracciones. Para sumar o restar fracciones, debemos tener en cuenta si son homogéneas o heterogéneas entre sí. Las homogéneas son aquellas que tienen el mismo denominador y las heterogéneas son las que tienen denominadores distintos. Tomemos un ejemplo con fracciones homogéneas. Para ello tomaremos el siguiente gráfico. El mismo cuenta con 8 porciones. En primer lugar tomaremos solo 1. La fracción que representa es 1/8. Ahora agreguémosle 3 porciones más. De esta manera estamos sumando 3/8. Tenemos como resultado 4/8. Posteriormente adicionaremos 3 partes más, lo que estamos sumando 3/8, y tendremos un total de 7/8. De esta manera podemos indicar que cuando tenemos fracciones homogéneas, el resultado final de la operación tendrá el mismo denominador y su numerador será el resultado de las sumas y restas en forma directa. En este caso será el 7. Sumas y restas de fracciones heterogéneas. Para sumar o restar fracciones heterogéneas tenemos 3 métodos. El primero, transformar todas las fracciones para que sean homogéneas. El segundo, buscar un denominador común y luego calcular cada uno de sus numeradores. Y como tercer método tenemos el método práctico. Realizamos la siguiente suma transformando todas las fracciones para que sean homogéneas entre sí. El ejemplo es 1/8 más 3/5 más 7/4. Para poder transformar las fracciones en homogéneas, debemos averiguar con qué denominador
debe establecerse cada una. Para ello debemos sacar el mínimo común múltiplo de todos los denominadores. Para ello escribiremos la tabla de multiplicación de cada uno. En este caso escribiremos la tabla del 8, la tabla del 5 y la tabla del 4. En este ejemplo solo lo utilizamos hasta el 10, pero a veces será necesario calcular con múltiplos más altos. Con los múltiplos encontrados, buscamos los que se repiten en todas las columnas. En este caso es el 40. Debemos aclarar que si encontramos más de un múltiplo en común, debemos elegir el menor de ellos. De esta manera sabemos que debemos transformar todas las fracciones en otras equivalentes con la condición de que su denominador sea 40. Veamos la primera fracción. Debemos multiplicar su denominador por un número para que su resultado sea 40. En este caso, al 8 tendremos que multiplicarlo por 5. El siguiente paso es multiplicar el numerador por el mismo número que lo hicimos en el denominador. De esta manera mantendremos el valor de la fracción. Así tendremos el primer resultado, que es 5/40. Observemos que es el paso contrario a la simplificación. Calculemos ahora la segunda fracción. Como lo hicimos en el caso anterior, debemos multiplicar el denominador por un número para que su resultado me dé 40, es decir, que al 5 debemos multiplicarlo por 8. A continuación multiplicamos su numerador por el mismo número con el que trabajamos en su denominador, es decir, al 3 lo multiplicamos por 8 y obtenemos como resultado el 24. Finalmente convertimos la tercera fracción en una equivalente cuyo denominador sea 40. Realizamos los mismos pasos, la calculamos un poco más rápido ya que es el mismo mecanismo. Según nuestros cálculos obtenemos 70/40. De esta manera transformamos las fracciones en homogéneas y, como vimos en el método anterior, se indica el mismo denominador y se calcula en forma directa sus numeradores, teniendo como resultado final 99/40. Calculemos la misma suma de fracciones utilizando el segundo método, es decir, un denominador común y luego calcular cada uno de sus numeradores. Como el anunciado nos dice, debemos buscar un denominador común de todas las fracciones afectadas y para ello buscamos el mínimo común múltiplo. Como se trata del mismo ejercicio que el anterior, ya tenemos calculado el denominador común, que es el 40. Este será el denominador final de la operación. Solo nos queda calcular el numerador, que este estará compuesto por tantos términos como fracciones se operen. Debemos comenzar por el denominador común encontrado y lo dividiremos con el primer denominador, y ese resultado lo multiplicaremos por el numerador de la primera fracción. Es decir, que 40 dividido 8 es 5 y ese 5 multiplicado por 1 es igual a 5. Como la primera fracción es positiva, este término será también positivo. A continuación debemos respetar la operación indicada en el ejercicio, es decir, que como a continuación aparece una suma, luego del 5 colocamos una suma. Repetimos el procedimiento con la segunda fracción. Comenzamos por el denominador común y lo dividimos por el de la segunda fracción, y luego lo multiplicamos por su numerador. O sea, 40 dividido 5 es 8, y 8 por 3 es igual a 24. Como la operación siguiente es una suma, colocaremos la suma. Para la tercera fracción debemos seguir el mismo procedimiento. 40 dividido 4 es 10 y 10 por 7 es igual a 70. Solo nos queda resolver por separado el numerador y el denominador. Como el denominador es el único, colocamos el mismo y el numerador realizamos las sumas correspondientes. Nos queda como resultado 99/40. El tercer método es el práctico o regla de los productos cruzados. Este método es más rápido que los anteriores, pero se puede realizar solo cuando sumamos o restamos dos fracciones y no más. Otra de las observaciones que tiene es que no nos asegura que el denominador encontrado sea el menor, por lo que en algunos casos el resultado final debemos simplificarlo. Tomemos como ejemplo 1/8 más 3/5. En primer lugar, debemos buscar el denominador en común,
que es el resultado de multiplicar ambos denominadores. El paso siguiente es encontrar los datos del numerador. Para ello multiplicamos en forma cruzada el primer numerador con el segundo denominador. Como se trata de una suma, indicaremos la operación correspondiente. Ahora debemos multiplicar en forma cruzada el denominador de la primera fracción por el numerador de la segunda. Resolvemos la suma y el resultado final es 29/40. Realicemos el siguiente ejercicio. 3/5 más 5/6 menos 1/3. Para este ejercicio utilizaremos el segundo método, el de buscar un denominador común. Calculamos el mínimo común múltiplo de sus denominadores, que en este ejemplo es el 30. Calculamos su numerador comenzando por el denominador común. 30 dividido 5 es 6 y 6 multiplicado por 3 es igual a 18. Como la operación siguiente es una suma, lo indicaremos a continuación. Luego, 30 dividido 6 es 5 y 5 multiplicado por 5 es igual a 25. Como la operación siguiente es una resta, lo indicamos a continuación. Finalmente, 30 dividido 3 es igual a 10 y 10 multiplicado por 1 es igual a 10. Resolviendo, el numerador nos da como resultado 33/30. Si lo simplificamos, nos queda 11 décimos. Para finalizar, realicemos un ejercicio cuando la suma o la resta está afectado por un entero. Podemos decir que un entero es una fracción con denominador 1. Recordemos que el valor de una fracción es el resultado de dividir el numerador por su denominador, por lo que a los enteros que nos aparecen podemos agregarlo con un denominador 1. De esta manera podemos realizar los cálculos resolviendo en primer lugar los corchetes. Cuando tenemos una suma o resta afectado por un entero, es conveniente utilizar el método práctico de resolución. En el primer corchete tenemos como denominador común el 3 y sus numeradores serán el resultado de multiplicar el 7 por el 3 y sumamos el producto de 1 y 5. De esta manera, el primer corchete será 26/3 y a ese resultado le restamos el segundo corchete. Para este también utilizaremos el tercer método. El denominador será 3 y su numerador será el producto de 2 y 3, sumado al producto de 1 y 5, que nos da como respuesta 1/3. Como tenemos una resta de fracciones homogéneas, colocamos el mismo denominador y restamos en forma directa sus numeradores, es decir, 26 menos 1 es igual a 25. El resultado final es 25/3. Aquí concluimos esta primera entrega de números racionales. En el próximo video veremos la multiplicación, división, potencias y raíces de fracciones. Para poder recibir una notificación cada vez que subamos un video, deberás suscribirte a nuestro canal. Hasta nuestro próximo video en una nueva entrega de MEV, Módulo Educativo en Video.